Conversando con nuestro pastor, veíamos que en este tiempo de pandemia es tan importante reconocer la acción de Dios, la acción sanadora. El Señor no deja, aún en este tiempo de pandemia, de hacerse presente y no deja de hacer su obra sanadora en nosotros. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de la sanación interior y la sanación integral en esta primera prédica. La sanación interior es el proceso mediante el cual la persona es liberada de ataduras que le impiden gozar de su nueva vida en Cristo y tener una realización plena como persona y como cristiano. Pero es importante para comprender cómo sana Jesús, comprender quiénes somos los seres humanos, de qué estamos hechos. Por lo tanto, se necesita una mirada cristiana, una visión integral, pero desde la fe, de lo que somos como seres humanos. Para eso me voy a apoyar en un primer texto de la carta de Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23, que dice: el Dios de la paz los santifique completamente, los conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Aquí San Pablo nos dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Sabemos que el cuerpo contiene los sentidos que nos permiten la relación con el mundo y con los demás. La espiritualidad cristiana en muchos momentos nos habla del cuidado del cuerpo. San Pablo también nos va a decir que el cuerpo es templo del Espíritu, por lo tanto se necesita mantener sano el cuerpo, todos nuestros sentidos. Y para ello la literatura cristiana nos propone el cultivo de la virtud de la templanza, que contiene varios elementos que no vamos a hablar en esta prédica, pero que en algún momento sería bueno profundizar tanto desde el catecismo de la Iglesia, lo que implica la virtud de la templanza. Al hablar de alma, haremos referencia a las funciones psicológicas del ser humano, sus emociones, su conciencia, es decir, la capacidad de darse cuenta de lo que hace, la conciencia psicológica, y también la conciencia moral, saber si lo que hace es bueno o malo. La forma de comprenderse y aceptarse a sí mismo y a los demás, la capacidad de confianza y todo lo que contribuye al bienestar emocional de la persona. Y tenemos una tercera dimensión, el espíritu. Este es el que capacita al ser humano para su relación con Dios. Por tanto, incluye su amor a Dios, la imagen que cada uno de nosotros o la idea que tenemos de Dios, la forma de relacionarnos con Dios. ¿De qué forma también el ser humano hace vida aquello que profesa, aquello que cree? De aquí brota la facultad espiritual. De aquí brota lo que nosotros entendemos por espiritualidad, ya que, como nos va a decir el mismo apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, el espíritu humano se une al Espíritu de Dios para hacernos sentir hijos de Dios, para vivir
en la gracia. Cuando hablamos de sanación integral, obviamente que nos referimos a la sanación y a la salud de la persona en estas tres dimensiones. Pero es importante señalar que Jesús no vino al mundo a curar enfermedades. El Señor vino a sanar personas enfermas. La sanación va dirigida a la persona en su situación. La sanación de Jesús responde a sus necesidades. No se conforma con sanar los síntomas. El Señor siempre llega a la raíz de la enfermedad. Y para poder ejemplificar la forma en que Jesús obra en nosotros, la forma en que Él nos da la salud integral como personas, vamos a escuchar un primer relato, el relato del ciego de Betsaida, que nuestro hermano Fernando va a leernos. Esto está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. Cuando llegaron a Betsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Y mientras recobraba la vista dijo: veo hombres, los veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos a los ojos. El ciego afinó la mirada, fue sanado y distinguía con toda claridad. Jesús lo envió a casa y le dijo: ni se te ocurra entrar en el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando hablamos de un ciego en el tiempo de Jesús, sabemos que en aquella sociedad las personas con alguna enfermedad eran consideradas personas castigadas por Dios, ya sea por un pecado propio o un pecado que venía de generaciones anteriores. Era una visión un poco castigadora de Dios. Este ciego es llevado por otros. Aquí hay un primer elemento importante. Cuando Jesús sana, es muy importante la asistencia y la ayuda de la comunidad. ¿Cuántas veces en la comunidad nosotros hemos hecho lo que llamamos esas cadenas de oración, que no son cadenas, en el fondo es comunión en la oración, porque las cadenas amarran, la oración libera? Nosotros hacemos encuentros de oración, momentos en que la comunidad, la iglesia, que es un pueblo sacerdotal, intercede ante Dios por un hermano enfermo. La función de la comunidad en la salud de la persona es vital. Por eso que la fe nunca la podemos vivir aislado. Incluso en este tiempo de pandemia nos hemos arreglado para que a través de los medios digitales la iglesia llegue a tantos hogares y para que cada persona pueda sentirse parte de la comunidad. Hay una función eclesial en pos de la salud, de la vida y de la sanación de la persona. Por eso es tan importante este detalle. Al ciego lo llevan donde Jesús, no solo porque era ciego y necesitaba que lo guiaran, sino que la comunidad le pide: sánalo. Y Jesús hace un gesto que ahora en pandemia no podemos hacer, que es que lo toma de la mano. Eso no lo podría hacer hoy día en pandemia. Lo toma de la mano y lo conduce afuera. Este es un segundo gesto importante y donde ya empieza Jesús a sanar, por así decir, el alma del ciego. Las personas enfermas
eran rehuidas socialmente, por lo tanto no eran escuchados, nadie los saludaba, no les daban nunca la mano, no los tocaban porque como estaban impuros supuestamente, nadie quería contaminarse tocando al enfermo. Por lo tanto, este ciego era carente de afecto, era carente de amor, era carente de acogida. Este ciego no había sido tocado, mucho menos acariciado. Y Jesús rompe ese estereotipo, lo rompe con ese principio y le toma la mano al ciego. ¿Cuánto cariño tiene que haber sentido ese ciego con el solo toque de la mano? ¿Cuántos de nosotros también, y tanto que nos están escuchando, y a mí me toca en mi parroquia también ver gente que en este tiempo de pandemia ha estado muy sola, con la necesidad de un abrazo, con la necesidad de un gesto? Cuánta tristeza nos da cuando nos encontramos con los amigos y solamente podemos hacerle así y no podemos abrazarlo como antes, ¿no? Poder expresar el afecto. Jesús aquí toma al ciego de la mano, lo toca. Con esto, por favor, no estoy diciendo que rompamos eso. Hay que mantener las medidas sanitarias. Pero lo importante es lo que está detrás de ese gesto. Ese acoger, ese sentirse querido, ese darle importancia al hermano que muchas veces es rechazado, es rehuido, es considerado, ¿no?, que lata juntarse con esta persona, siempre problemas, siempre. Hay muchos hoy día que son el ciego de Betsaida, que nadie los ve, nadie los toca, nadie los escucha, nadie los comprende. Jesús toma al ciego de la mano y ahí comienza su sanación, la sanación del alma, la sanación de sus sentimientos. Después, como bien nos mostraba nuestro equipo de San Bartolomé, la imagen, le pone saliva en los ojos. A ver si puede, Raúl, volver a poner esa imagen que me gustó mucho. Se lo agradezco. Muchas gracias. Esto cuando la tecnología nos ayuda a graficar los momentos. Le pone saliva en los ojos. Aquí ya hay un encuentro íntimo. He escuchado comentarios de algunos biblistas, dice, es como si le hubiese dado un beso. Una forma de darle un beso en sus ojos. Y comienza ahí, según el relato, comienza a recobrar la vista. La vista. Primero, el texto bíblico usa la palabra vista y después usa la palabra mirada. Y aquí voy a explicar por qué. Le dice, ¿ves algo? Y el hombre responde, veo hombres, los veo como árboles caminando. Pareciera ser que este no era un ciego de nacimiento, porque como conocía los árboles, se da cuenta, reconoce la forma de los árboles, pero aquí ya va recobrando la vista, pero todavía no sana la mirada. De nuevo le impuso las manos a los ojos y él afinó la mirada. Y aquí me gusta hacer una diferencia. Muchos de nosotros tenemos sana la vista, vemos perfectamente, pero podemos tener el riesgo de tener enferma la mirada. Este hombre tiene resentimiento todavía en su corazón, muchas veces seguramente pidiendo limosna
La gente pasaba por el lado considerándolo casi un mueble o una piedra más. Lo veían, pero pocos lo miraron seguramente. Lo veían, pero no lo atendían. Y ese dolor estaba en el alma del hombre. Ahora, él ve a los demás como si fueran árboles que caminan. Seguramente así miraba, así sentía él a la gente que pasaban por el lado como si fueran objetos y no personas. Porque a lo mejor a él mismo, al ignorarlo, lo habían tratado como objeto. Muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos problemas en la forma de mirar. Muchas veces miramos a los demás, o a algunos, o incluso al interior de nuestras propias familias, desde el rencor o desde el resentimiento. Tenemos sana la vista, pero dañada la mirada. Muchas veces miramos a los demás con desconfianza. Encontramos la doble intención. No, si este algo quiere, por eso me está diciendo esto. Algo busca. Mira, si a lo mejor en algo raro andan. La desconfianza se ha hecho tan patente en este tiempo. El vacío, la soledad, muchas veces nos hacen mirar con resentimiento a los demás. Por eso es que se necesita una segunda intervención de Jesús. Ya está sano el órgano. Lo que no estaba sano era el alma. Por eso Jesús ya no solo toca los ojos, sino que ya le impone las manos. Hay un contacto mayor. Hay una intimidad mayor. Hay, por así decirlo, un derramamiento mayor de amor. Este hombre se da cuenta que Jesús lo ama aún con su ceguera. Y al recibir ese profundo amor, comienza a ver perfectamente. ¿Se acuerdan cuando muchos de nosotros éramos niños y nos decían: pórtate bien que Diosito te está mirando? Y a veces lo decían como amenaza, como si fuera terrible que Diosito te está mirando. Cuando en el fondo podíamos decir: qué rico, Diosito te está mirando, o sea, nunca estás solo. Siempre estás acompañado, siempre estás en la mira de Dios. Y eso no tiene por qué convertirse en una amenaza. Se dice también que la mirada es expresión del estado del alma. Nuestros ojos nos pueden ayudar a penetrar el interior de quien se nos acerca. Cuando miramos a la otra persona con detención, podemos darnos cuenta de muchas cosas. A lo mejor si ahora en la casa hiciéramos el ejercicio y nos miráramos a los ojos entre los que están escuchando. A veces no nos damos cuenta que hay miradas que transmiten tristeza o profunda alegría o profundos dolores. Generalmente la mirada expresa el estado del alma. Pero muchas veces nuestra mirada se nos ha vuelto traicionera. No damos la misma mirada a todas las personas. A algunas las miramos con indiferencia
o con recelo. A otras, sencillamente, evitamos mirarlas. No queremos mirarlas. Es mejor no verlas. ¿Cuántas veces hemos cerrado los ojos frente a algunas situaciones para no comprometernos, para no tomar opciones, para no decir lo que hay que decir? Y esa mirada nos lleva tantas veces, a tantos de nosotros nos ha llevado al silencio cómplice. Otras veces hemos mirado con algún deseo no sano. De pronto miramos al hermano con sospecha, pero la mirada del cristiano tiene que ser limpia. Cuando decíamos que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y que el Espíritu de Dios nos hace capaces de relacionarnos con Él. Cuando decimos que el Espíritu de Dios nos hace capaces de comunicarnos con Él. También el Espíritu de Dios que se une a nuestro espíritu nos debe hacer capaces de mirar como Él. Primero, mirarme a mí mismo como obra valiosa de Dios. Mucha gente a veces me dice, no, padre, si yo no puedo prestarle ningún servicio porque yo no tengo ninguna capacidad. Eso es mentira. Eso es mentira. A todos Dios nos ha dado capacidad. A lo mejor alguno todavía no ha descubierto cuál es su talento, pero de que tiene un talento lo tiene. Eso es así. Como dicen por ahí, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. La mirada de sí mismo. ¿Cuántos, cuando se miran a sí mismos, lo primero que recuerdan las fallas que han tenido? Y no las cosas que Dios ha obrado en ellas. Como María, que desde su humildad, porque María no era soberbia, no era orgullosa, pero dice, mi alma canta la grandeza de Dios por lo que Él ha obrado en mí. Él ha obrado en mí. ¿Cómo sería distinto si al mirar nuestra vida, al mirar nuestra historia, lo primero que se nos viniera en imagen, la grandeza de lo que Dios nos ha dado? Cómo hemos sido profundamente amados por Dios, cómo ese amor de Dios nos ha permitido superar tantos obstáculos y tantas dificultades, pero muchas veces lo primero que se nos viene son nuestras caídas. O es una mirada negativa de nosotros mismos. Por lo tanto, se necesita que Dios intervenga por medio de su Espíritu y me ayude a mirarme a mí mismo. No con soberbia, no con orgullo, no con egocentrismo, sino desde el corazón de Dios, desde su obra, desde su mirada, aprender a leer y a mirar mi propia vida. En segundo lugar, necesitamos que Dios sane la mirada del prójimo. Por esa facultad espiritual que Dios nos ha dado, por medio de su Espíritu Santo, tenemos la capacidad de mirar al prójimo como a mi hermano. Esto libra nuestro amor de egoísmo, de posesividad y de tantas cosas. La cruz hoy día nos muestra cómo es realmente el amor, cómo el amor se vuelve donación. Pero para eso tengo que ser capaz de mirar al otro como mi hermano, con la mirada de Cristo que nos justifica ante el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros miráramos los defectos del hermano desde esa lógica, desde un Dios que nos justifica,
de un Dios que conoce nuestras fragilidades y nos ama así. Por Dios que sería diferente nuestra mirada del hermano. Yo tengo la impresión que sería mucho más fácil perdonar. Sería mucho más fácil perdonar al hermano si asumiéramos en el corazón esa mirada de Jesús. Padre, perdónalo, no saben. Y en tercer lugar, es súper importante que el espíritu que se une a nuestro espíritu nos ayude a mirar alrededor la naturaleza, la creación. El Papa Francisco ya en Laudato Si nos ha hablado un poco de esto, ¿no? Primero, reconocer las maravillas de la creación. Segundo, reconocerla como obra del amor de Dios. Reconocer, mirando alrededor, la providencia de Dios, que nos ama más que a los lirios del campo y nos ama más que a las aves del cielo y que nos provee lo que necesitamos. Pero que esto mismo nos deja en la tarea y en la misión de hacer llegar ese amor y esa providencia de Dios a aquellos que están necesitados. Porque como yo he recibido providentemente, tengo que ser capaz de compartir ese amor y esa providencia con el hermano. Por eso que necesitamos sanar esa mirada. La otra vez me decía alguien, mire padrecito, perdone, pero todo lo que tengo es fruto de mi trabajo nomás. Nadie me ha dado nada. Cuidado. Es verdad. Puede ser fruto de su esfuerzo. Pero la capacidad de trabajar, las fuerzas para trabajar, tus capacidades no son tuyas, te fueron regaladas. Y gracias a eso has podido esforzarte y tener lo que tienes. Por lo tanto, tenemos un deber hacia el hermano y un deber hacia la naturaleza, porque si la miramos como obra creada, lo pensaríamos 2 veces antes de hacer un mal uso de estas obras creadas. Y también nos lleva a jugarnos por la justicia, porque también hay bienes, hay recursos naturales que están siendo malamente explotados, malamente utilizados y que empobrecen a tantos hermanos. Y el cristiano tiene también una responsabilidad para con la creación y para con el bien del prójimo. Por lo tanto, en este día, Viernes Santo, miramos la cruz. Nos hacemos la señal de la cruz. Miramos a ese Jesús que amó profundamente, que derramó su vida por nosotros. Miramos a ese Jesús que aún en medio de las ofensas nos justificó. Y pedimos que al mirar, en el amplio sentido de la palabra, al mirar la cruz, su cruz sane nuestra mirada, su cruz llene nuestros vacíos de amor, sabiendo que hubo alguien que derramó su vida por mí. Levante nuestra esperanza sabiendo que en la cruz Él ya venció los sufrimientos que hoy día yo estoy pasando. Señor, sana nuestra mirada. Señor, limpia nuestra mirada. Pensemos un momento. Y a lo mejor dialoguémoslo en casa. A los que están escuchando ahí en la casa, conversemos un poquito.
somos capaces de mirar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Somos capaces de valorar y de descubrir el inmenso amor que Dios me tiene. Soy capaz de mirar en los acontecimientos del día a día la acción de Dios. Soy capaz de mirar cómo Dios se hace presente. Yo siempre he tenido la sensación de que nos pasa lo que les pasó a los peregrinos de Emaús. A veces nuestros días se nos hace tan pesado y tan difícil y uno piensa como que el Señor se olvidó de uno. Yo un poco en broma digo, parece que el Señor se tomó hora de colación. Parece que tomó colación porque no, como que no está. Y lo más probable es que me esté pasando lo de los peregrinos de Emaús, que va caminando al lado y yo no me doy ni cuenta. Y a veces, al hacer el recuento del día, al hacer el examen de conciencia cotidiano, dice, pero así estuvo, fue clarito, se hizo presente en este acontecimiento, en esta situación, en esta persona que me habló. Ahí estaba Jesús. Y no me di ni cuenta, no lo vi, no lo miré, no lo reconocí. Qué bonito sería que esa sanación de la mirada nos deje en el alma la convicción de que todos los días el Señor está conmigo, de que todos los días hay una voz de Dios, que todos los días hay un mensaje de Dios para mí, que todos los días Dios hace sentir su amor y su misericordia por mí. Estamos muchas veces más ciegos que los que tienen el problema de la vista. Miramos menos que aquellos hermanos que no ven. A veces, y me ha tocado compartir con tantos hermanos no videntes o con limitación visual, que tienen una mirada tan profunda de la vida, que tienen una mirada tan profunda de Dios, que yo quisiera tener los ojos de ellos. Porque por Dios que a veces miramos muy poco, no nos detenemos. Mirar también implica detenerse. Este ciego veía a los hombres como árboles que caminan, porque quizá muchas veces pasaron y siguieron. No hubo nadie que se detuviera a mirarlo. ¿A cuántos hermanos en el día a día miramos o solo los vemos y no nos detenemos a mirarlo, a conversar? A veces en ese borrachito que está en la esquina de mi casa, en ese hermano que está en la droga, en esa persona en situación de calle, si nos detenemos un poquito a mirarlo, nos damos cuenta de su vida, de su historia. Y muchas veces comenzamos a comprender el por qué llegó a donde llegó. ¿Cuántas cosas también tenemos que mirar al interior de las familias? A veces hay dramas que se llevan en silencio, que nadie aborda, que nadie mira. También necesitamos sanar la mirada de nuestras familias. Cuántas cosas pendientes a veces por resolver, cuántas situaciones que hay que detenerse a mirar, tal vez secretos, dolores, que pasamos de largo.
que las cosificamos. Que las cosificamos. En realidad, mis queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos tome de la mano, que sane nuestra mirada. Pidámosle al Señor que nuestro encuentro íntimo con Él nos permita sanar con amor la mirada del hermano, la mirada de mí mismo y la mirada de la naturaleza, de la creación. Conversemos en casa. A lo mejor este Viernes Santo también es tiempo de hablar aquellas cosas que vemos y que no nos hemos detenido a mirarlas con detención, valga la redundancia, que necesitamos mirar con detención para poder, ¿cierto?, dejar que la acción sanadora de Dios entre en nuestra vida y la de nuestra familia, que la acción sanadora de Dios purifique y amplíe nuestra mirada.